Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo desde las instalaciones de Canal Capital temas del día, de la semana, y hoy, claro, vamos a analizar los ecos del gran debate sobre Uribe y el paramilitarismo que tuvo su ocurrencia el miércoles pasado en el Congreso de la República, que dio para las columnas de todo el fin de semana. Y para los debates de la radio y la televisión se habla mucho de la polarización, de la utilidad o de la inutilidad de este debate, y eso es lo que vamos a analizar en este programa. Y en primer lugar vamos a hacer un contexto para que los televidentes puedan ver solo algunas escenas de ese debate, y venimos luego a conversar con quienes, con protagonistas de este debate. El que situó el debate, que es el doctor Cepeda. Buenas noches, León. Del Polo Democrático, y fue pues el protagonista junto con el doctor Álvaro Uribe Vélez de ese debate. Un senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, muchas gracias. León, mil gracias por la invitación y a los compañeros del panel. Tenemos una voz del Partido Conservador, fue candidato a la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez. Analista, fue también comisionado de paz, de verdad que sobre estos temas de un conocimiento muy grande. Camilo Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, León, y a mis compañeros un saludo. Rodrigo Lara, también protagonista del debate del Partido Cambio Radical, y que tuvo también un discurso que los medios recogieron muy bien y los columnistas también en ese debate, de manera que con ellos haremos esto, y primero vamos a la nota de contexto. El senador y exmandatario Álvaro Uribe Vélez fue el centro de un acalorado debate en el Senado el pasado miércoles, donde fue señalado de presuntos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, lo que desmintió al tiempo de dirigir su artillería incluso contra el presidente Juan Manuel Santos. Mancuso le está diciendo a campesinos de Barranca que voten por Uribe. Salí públicamente a desautorizarlo. Lo que no hizo el presidente Santos ahora, apoyado por la Bacrim y la FARC, la misma alianza funesta, la mezcla vitanda que ayer asesinó a los policías de Córdoba. El representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara, y la senadora de la Alianza Verde criticaron con vehemencia la conducta del senador Álvaro Uribe Vélez. ¡Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso como sanguijuela por alcantarilla para evadir un debate democrático en este recinto? Debate en el que tuvo todas las garantías de responder. ¡Qué vergüenza para los colombianos! ¡Qué vergüenza para este recinto! Rodrigo Lara habló sobre la autoridad moral del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mire qué paradoja, y en este debate, recordando lo que estamos recordando del crimen organizado de los años 80, el ataque infamante contra los seres queridos de Cepeda y el silencio ante las acusaciones y las actuaciones y las acusaciones que hiciera Cepeda en su muy argumentado debate. La senadora de la Alianza Verde dijo que existen las suficientes pruebas contra Uribe. Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo es como negar los vínculos del señor Timochenko con las FARC y el terrorismo. Es tapar el sol con un dedo. Hay evidencia judicial, hay evidencia histórica. Lo que no ha habido, señores congresistas y colombianos, es un juez independiente que pueda valorar eso. El senador Lara, por su parte, le dijo al país que no recuerda un solo pronunciamiento público en los años 80 del senador Uribe contra el narcotráfico. Yo quisiera escuchar o conocer de pronto alguna intervención, algún pronunciamiento del senador Uribe, siendo senador en los años 80, con la misma vehemencia, de la misma forma desafiante y con el mismo dedo acusador contra Pablo Escobar en 1988, 1987, algún recorte de prensa que me permita a mí pensar que todo
todos estos hechos no son ciertos. Lara también agregó que por el contrario sí hay evidencias de la relación de Uribe con el narcotráfico. ¿Cómo desconocer la cercanía del doctor Uribe, de su círculo? Las fotos lo muestran, con Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa. Asesinos del padre de Galán, asesinos de mi padre, pero más allá de nuestros casos, asesinos de muchísimos colombianos. El senador Carlos Fernando Galán le recordó al país cómo el narcotráfico y la clase política de Medellín, a comienzos de los años 80, intentaron penetrar al nuevo liberalismo. Iván Marulanda dice inclusive no era expulsarlo, era no aceptar su apoyo, porque nunca militó en el nuevo liberalismo Jairo Ortega, sino que hacía parte de un movimiento específico en Antioquia. Galán recordó que en 1986 el narcotráfico intentaba tumbar la extradición. Vale la pena recordar lo que ocurrió aquí, en este Congreso, en el año 86, cuando la mafia diseñó una estrategia para tumbar el tratado de extradición poniendo fichas que le cumplían su misión en la presidencia de la Comisión Primera del Senado y en la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara. El hijo menor del candidato liberal, asesinado por la mafia en 1989, aseguró que fue el narcotráfico el que estuvo a punto de poner al presidente en la Comisión Primera del Senado para impedir que se aprobara la extradición. El mismo Jairo Ortega le dijo a Alberto Villamizar: ¿por qué no nos retiramos los dos y dejamos que quede un candidato de consenso? ¿Y saben quién era ese nombre? Mario Uribe. Era el candidato de consenso que proponía el principal de Pablo Escobar Gaviria en este Congreso, como quien podía liderar la Comisión Primera cuando se iba a discutir precisamente el tratado de extradición y cuando se iba a discutir el estatuto de estupefacientes que no se había aprobado todavía. El senador también recordó una conversación entre Carlos Nader y Pablo Escobar. Recuerde, doctor Nader, creo que le dice el señor Escobar a Carlos Nader, recuerde usted que Galán tenía un poco de escoltas y mire, lo mataron. Y le suelta esto el señor Carlos Nader: uno no se debe burlar de los muertos ni alegrar de la muerte de nadie, pero qué bien muerto está ese tal por cual de Luis Carlos Galán, le dice Carlos Nader a Pablo Escobar. Juan Gozaín le pregunta al entonces presidente Álvaro Uribe: ¿usted qué opina de este señor que hace esas afirmaciones en una grabación con Pablo Escobar Gaviria cuando el país estaba enfrentando las bombas y los muertos por cuenta de la estrategia del cartel de Medellín de doblegar al Estado colombiano? ¿Cuál fue la respuesta de Álvaro Uribe? Aquí la tengo. Él es muy simpático y divertido, es muy amigo, es una persona querida conmigo, con mis hijos le han tenido cariño. Yo le pregunto a usted, senador Iván Duque, si esa es la respuesta que merece un periodista que pregunta sobre las afirmaciones de alguien que hablaba con Pablo Escobar celebrando la muerte de Luis Carlos Galán, que es alguien muy simpático y muy divertido y muy amigo mío. Por su parte, el senador Uribe no tuvo otra salida que señalar a sus detractores de guerrilleros y a los medios de comunicación que cubrían el debate, Telesur y Canal Capital, como instrumentos serviles del terrorismo. Me retiro transitoriamente para dirigirme a la Corte Suprema de Justicia, a radicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio promovido por el grupo terrorista La FARC, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el presidente de la República. Estas acusaciones sin fundamento buscan atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Al final del debate fueron muchos los congresistas que esperan que por fin sea investigado el senador Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico. Estamos en Canal Capital transmitiendo el programa La Controversia con un debate que acaba de ocurrir en el país, un debate muy importante. Y claro, este fue uno de los canales que, aludidos por Uribe como aliado del terrorismo, como promotor de este debate. Hay que aclarar, Canal Capital no tuvo nada que ver con ese debate. Decidió transmitirlo porque se consideraba una cosa de interés público y luego pues fue transmitido por
por los otros medios de comunicación, de manera que esa es una aclaración que debemos hacer desde este canal. Y vamos a empezar este debate con alguien que no estuvo, porque, bueno, es un grupo de parlamentarios que estuvieron en el debate y vamos a analizar prácticamente los ecos posteriores de ese debate, qué ocurrió después del miércoles, cómo reaccionó el país frente a eso. Esa es la materia de este análisis para que los televidentes se hagan también una idea de las implicaciones políticas que ha tenido el debate en el Congreso. Vamos a empezar con Camilo, que no estuvo en el debate y que cómo lo vio desde afuera ese debate. Un debate complejo, un debate complicado, al cual se le están atribuyendo más cosas de las que realmente son. La gente dice que el debate polarizó al país. El país ya está polarizado desde hace tiempos. Yo creo que la polarización la generó, entre otras cosas, la anterior campaña presidencial, que generó unas tensiones, a mi modo de ver, innecesarias. Me parece que no puede haber expresiones contra la prensa como las que hubo. Yo las rechazo totalmente. Me parece que las expresiones contra Canal Capital, ahora que estamos en esta casa, son no solo inadecuadas, sino inaceptables desde todo punto de vista. Obviamente, muchos criticaron si el debate debía ser o no debía ser. El Congreso es eso, debates. Y yo creo que es un escenario lógico, válido y que se debe dar sin que dejen de pasar ciertas cosas curiosas. Uno encuentra personajes hiper mega uribistas hace un tiempo que son ahora hiper mega atacantes de Uribe. Yo no defiendo a Uribe, no soy uribista. Hacía memoria a la entrada del programa que la primera gran crítica, un reportaje cuando existían los dominicales del Tiempo, lo hice yo contra el expresidente Uribe. Tengo mis discrepancias serias, pero también creo que se le está yendo la mano a mucha gente pensando que es el origen de todos los males. El presidente Uribe no es el origen de todos los males, hay muchas cosas más allá detrás de eso. Obviamente hay cosas cuestionables, hay cosas que hay que reconocer al expresidente Uribe que hizo relativamente bien. En conclusión, creo que no se debe evitar debates en el Congreso, todo lo contrario, el Congreso es para eso, para que hayan debates sobre parapolítica, sobre farpolítica, como dicen ahora los uribistas, pero también sobre otros temas que nos interesan a los colombianos, que deberían ser debates con esa fogosidad. El tema de corrupción, me parece que está en mora el Congreso meterse duro en el tema de corrupción. El problemita, venía oyendo ahora Antonio Navarro con una cosa muy sensata, los 12.5 billones de déficit que nos están metiendo, en gran parte vienen de la campaña pasada. Ese es otro debate bonito. En fin, bienvenidos los debates, ahí van. Me parece que hay que felicitarlo porque hacer debates es importante, tener esas iniciativas. Obviamente quisiera que todos fueran un poco menos emocionales en los debates, aunque las ideas son para exponerlas con fuerza. Bueno, no había presentado a Claudia López de la Alianza Verde, que nos acompaña, llegó un poquito tarde al set, por eso no la presenté, pero ya está aquí con nosotros Claudia. Y bueno, Claudia, una de las críticas que le han hecho a este debate es, habiendo tantos temas importantes en el Congreso, ¿por qué decidieron el Congreso, pues la Comisión Segunda, dedicarle tanto espacio y tanta importancia a un debate, pues estando una gran cantidad de temas económicos, sociales y políticos por abordar por el Congreso? Esa es una de las críticas que he oído este fin de semana. Sí, infundada. Eso lo que quiere decir es que los que hacen eso no tienen ni idea de qué ha debatido el Congreso. Este es el quinto debate que hace el Congreso, el quinto. Y el Congreso no le dio ni más ni menos importancia. Los que le dieron más importancia fueron los medios de comunicación. Ya hubiera querido yo tener a los medios de comunicación apostados 3 días en el Congreso para ver nuestro debate de educación. Debate que fue hace 15 días, debate serio, debate propositivo, debate en el que dijimos cómo tenemos que lograr las metas de educación de aquí al 2025, como lo propuso el presidente, cuánto valen, cómo deberíamos invertirlas. Y no me quejo del cubrimiento que hicieron los colegas, hicieron un buen cubrimiento, pero un cubrimiento que es el 1% del cubrimiento que hicieron del debate de Uribe. De manera que la sobredimensión pública y mediática que tiene el debate de Uribe es responsabilidad de los medios de comunicación, no del Congreso. El Congreso es un debate como ha hecho todos los demás, con las mismas garantías, con las mismas intervenciones, etc. Ahora, este es un debate, digamos, hemos hecho un debate de cambio climático, otro sobre salud COP, otro sobre, bueno, el de Isagencia Aborto, otro sobre educación. Este debate sobre, digamos, parapolítica, paramilitarismo, el rol de Álvaro Uribe en esos dos fenómenos. Pero alguien de verdad, León,
¿Alguien cree que que pretende ser el Congreso de la Paz, ¿no? El Congreso que saque a Colombia del conflicto, que encare ese conflicto y que proponga soluciones para salir de él, no va a debatir la parapolítica? ¿No va a debatir la farpolítica? ¿No va a debatir las secuelas del conflicto? En ese debate hubo serias denuncias sobre el pasado, pero también hubo propuestas sobre cómo salir de este atolladero, propuestas a las que los medios obviamente no le han dado mayor difusión. Por ejemplo, nosotros en la Alianza Verde propusimos que haya un tribunal de justicia transicional y una comisión de la verdad que se encarguen de dirimir las secuelas del conflicto, que se encarguen de dirimir. Estos debates son sanos, yo estoy de acuerdo con Camilo, digamos, el Congreso debe dar estos debates, pero ni jurídica ni históricamente va a ser el Congreso de la República el que dirima las responsabilidades del conflicto. Eso no lo va a poder hacer el Congreso, no importa qué tanto debate haya. El Congreso lo que tiene que crear es un marco jurídico, desarrollar el marco jurídico para la paz, para que esto se pueda resolver en derecho y en justicia. Y yo creo que no va a ser por la justicia ordinaria, tiene que ser una comisión de la verdad, yo lo digo con toda claridad. El señor Álvaro Uribe, lo que sobran son pruebas para demostrar sus vínculos con la parapolítica, sobran. Nunca va a ser judicializado, lo quiero decir una vez, no, ni yo aspiro a que sea judicializado, eso nos metería en otra guerra. ¿Por qué? Porque tiene fuero de impunidad presidencial. Pero yo sí aspiro por lo menos a que el señor Álvaro Uribe y el señor Timochenko, el señor Mancuso y los de la farpolítica vayan a una comisión de la verdad y ayuden a construir la memoria histórica de este país y reconozcan parte de sus responsabilidades sin necesidad de ir a la cárcel. Y que también haya un tribunal de justicia transicional que dirima lo relacionado con delitos, digamos, y con delitos de lesa humanidad y otras cosas más graves que no pueden tener impunidad absoluta. Iván, otra de las críticas duras que se hicieron en esos... Al otro día se empezó a decir, eso es un refrito, ahí no hay nada nuevo, es una venganza del doctor Cepeda contra Uribe, es un odio que le tiene y una cargadilla que le tiene a Uribe el doctor Cepeda. Oí esos comentarios muy generalizados. Los más bondadosos fue, no hombre, no dijo casi nada nuevo, es interesante el debate, pero ahí no hubo nada nuevo, es un refrito. ¿Es eso como una de las críticas de usted, que fue promotor de ese debate? No, para mí, digamos, quien debía precisamente dar su concepto sobre qué tan repetitivas eran las cosas que dijo o no, era el propio Uribe. Y Uribe salió huyendo del debate y cuando regresó vino descompuesto e hizo... Es decir, el problema es el siguiente, en el debate hubo elementos nuevos y el periódico El Espectador, que a mi modo de ver es un buen termómetro de eso, lo ha dicho claramente. Escudriñar la empresa del señor Luis Carlos Molina y el entramado de negocios que hay allí es adentrarse en un universo que a mi modo de ver no está lo suficientemente investigado, porque por esa vía se puede encontrar la fachada, o por lo menos una parte de la fachada del imperio económico de Escobar, en el cual, digamos, yo lo mostré y me sostengo en eso, Álvaro Uribe estuvo por lo menos en algún momento de su carrera política, tuvo una intervención en ese universo. Pero digo, independientemente de discutir eso... Iván, en ese punto, a mí tengo una curiosidad enorme, porque bueno, usted me imagino tuvo la unidad legislativa muy controlada para organizando el debate. ¿Cómo llevó él, llevó una muestra sobre ese punto? No, porque en El Espectador había aparecido en la mañana, porque nosotros dijimos, si hay una censura, por lo menos que quede este elemento claramente establecido ante la opinión sobre pública. Ese señor Molina él llevaba una respuesta, una carta. Sí, él llevaba una carta, pero se le olvidó llevar otra y otras cosas que son posteriores a esa carta que él mostró ahí. Y lo que muestra El Espectador es una cosa muy grave y muy seria. En cualquier país en el que hubiera analistas serios, digamos, la pregunta de cuál es la prueba reina me parece una pregunta francamente irrespetuosa. Por no decir, bueno, no voy a utilizar palabras más fuertes para que no se diga que elevamos el tono del debate. Es realmente no querer ver la realidad. Pero digo, en segundo lugar, el tema
central aquí. No es ningún asunto de venganza ni de dos hijos, como han querido decir, enfrentándose, o los hijos de las víctimas. Bueno, todo eso tiene algún nivel de realidad. Pero aquí hay un problema político de fondo, y es cuál es el límite de la verdad en este país. Es decir, hasta el momento en el cual se discute cuántos años o cuáles van a ser las penas para los guerrilleros y para los militares, todo el mundo está tranquilo. Pero cuando se comienza a discutir un poquito más arriba de ese nivel de responsabilidad, ahí sí surgen voces de total alarma, incluso la del doctor de la Calle, a quien respeto mucho, que dice que el proceso se puede hacer inviable. Es decir, entonces son solamente los soldados y los guerrilleros y bueno, los comandantes de la guerrilla y los generales los que tienen que pagar los platos rotos, o mejor dicho, no los platos rotos, sus propias responsabilidades frente a esto. O la clase política no tiene por qué ser interpelada, porque lo que yo vi en un momento de ese debate es que si se destapa digamos, si se abre esa caja de Pandora, son muchos los fantasmas que van a salir de ahí, y realmente hay mucha gente que no quiere que eso se diga. Y ese es el problema, a mi modo de ver, que está detrás de todos los comentarios que a mi modo de ver, pues, sí, pueden hacerse a estas alturas, pero la realidad es que el problema está puesto ahí. ¿Cuál es la responsabilidad de los políticos frente a lo que ha ocurrido en Colombia? De todos. Ayer o hace 2 días dijeron que la FARC política. Yo dije, perfecto, ¿cuándo? ¿A qué horas? Por favor, pido que se me den garantías para participar en ese debate, pero me parece extraordinario, porque eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. Fernando, bueno, el único senador como que intentó tender unos puentes, porque como le dio palo a todo el mundo, al presidente, al vicepresidente, al ministro del Interior, bueno, y a los parlamentarios, pues hubo cosas impresionantes, pero con el único que, después de que usted tenía una voz también muy fuerte sobre todos estos acontecimientos políticos, con el que intentó tender un puente fue con usted. Y eso pues llamó la atención a mucha gente, creo que a usted también. Nunca pudimos descifrar cuál era la idea, pero ¿cómo vio usted la referencia que hizo a todo el conjunto? ¿Por qué esa escopeta de regadera contra todo el mundo en ese momento del expresidente Uribe? Porque la mejor defensa es un buen ataque. Y es una manera de desviar la atención frente a unas acusaciones muy documentadas. Y evidentemente, hombre, el señor senador Uribe es un hombre con cancha política. Y hay momentos en que si a uno le preguntan lo que uno no quiere responder, pues hay otra manera de responder. Él buscó de alguna manera que el titular no fuera la sociedad de Molina, sino que el titular fuese los cheques de Chamorro. O sea, eso es inclusive inteligente. Yo lo hubiese hecho. O sea, yo hubiera buscado una estrategia parecida. Pero mire, León, el debate tiene varios elementos altamente positivos. Primer elemento, un mensaje democrático. Déjeme una cosita que sí, entonces me escape. Yo, visto del lado mío, me parece que es una cosa como medio suicida de Uribe, porque López Pumarejo decía una frase, y uno no puede ir graduando enemigos por el camino, porque de pronto les da por ejercer a todos, y al mismo tiempo. Y realmente Uribe está graduando enemigos, pues, uno por uno, casi a toda la clase política y a todo el mundo en el país, no veo yo, excepto su círculo. Sí, pero es que los viene graduando desde hace tiempos. O sea, yo creo que a él poco le importa graduar enemigos. Primero, porque digámoslo con toda claridad, evidentemente es un luchador político impresionante. O sea, el que no reconozca eso, pues es complejo. O sea, tipo que se ha enfrentado a lo que se ha enfrentado. Y su manera un poco a él poco le importa graduar enemigos en el Congreso. Él siempre ha creído que su gran fuerza está en la opinión, y en una opinión que en un número importante creen en él. Y a él tal vez lo que le afecta no es que hayan 2 o 3 senadores o 5 o 10 senadores que le digan cosas. A él lo que le afectaría es que la credibilidad que tiene entre sus seguidores se merme por efectos
de cosas tan complejas como las que se plantearon. Es que se dijo tantas cosas que uno como que apenas está Todavía despertando, no ha digerido A ver, una corrida de toros patrocinada por Bicicleta del Osito. A ver, o sea, una cantidad de cosas y la sociedad y todo. Pero mire, León, déjame decir 3 cositas rápidas del debate. Primero, un mensaje democrático interesante, y es: por alta dignidad que un ciudadano haya tenido, tiene que responderle la democracia. O sea, ese me parece un mensaje interesante. Segundo mensaje que me parece importante: comencemos a desenterrar mucho dolor que tiene este país, porque evidentemente este es un país con mucho dolor. Tal vez Camilo lo decía, yo creo que tenemos que ampliar el espectro del debate y hago, digamos, una crítica no al debate, sino al análisis del proceso de violencia. El dueño de la violencia no se llama Álvaro Uribe. Aquí hay mucha corresponsabilidad de una clase dirigente y de una élite que nos llevó a una guerra sin fin, comenzando, incluso yo lo dije en mi intervención, comenzando por mi partido. O sea, mi partido liberal tiene unas responsabilidades que hay que sacarlas, su partido, y una serie de personas y mucha gente. Tenemos que ir a decirle y hacer un análisis bastante más desapasionado, a ver de dónde salió todo esto, en dónde estamos y cómo lo superamos. Pero de todas maneras, que en un Congreso de Colombia se pueda sentar a un señor que fue todopoderoso y se le pueda preguntar, eso es un buen inicio frente a lo que algún día será, que estoy de acuerdo con Claudia, eso no se hará en el Congreso, pero frente a lo que un día será una comisión de la verdad, que incluso nos diga muchas cosas que a nosotros nos puede molestar, a los que estamos aquí sentados, pero que no lo digan. Y eso no lo va a decir ni Rodrigo, ni Iván, ni Claudia, ni yo en el Congreso, sino que alguien de afuera, con menos carga emocional, con menos carga política, pueda decir, mire, aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto. Y todo el mundo tiene que ir a aportar a decir, mire, todos tenemos que ir a aportar a decir qué hicimos, qué dejamos de hacer. Yo valoro ese debate, lo valoro porque además nos demuestra que la institucionalidad no ha funcionado. Si Cepeda tuvo que decir lo que dijo, es un poquito un grito. ¿Por qué estas acusaciones que llevan 8, 10, 12 años no se han destapado? Pues porque tenemos una comisión de acusaciones que está hecha para que no se destapen estas cosas, para la impunidad. Entonces ahí comenzamos a encontrar unas cosas que me parece importante que vayan saliendo a flote. Rodrigo, hay un tema que usted sacó, dentro de todos los temas que usted sacó, que fueron muchos, pero casi nunca se ha ventilado. Los hermanos Ángel, Guillo y Gonzalo Ángel, digamos, no se han ventilado como unas personas muy cercanas a Uribe y muy cercanas a sectores ilegales y a todo el narcotráfico. Usted lo presentó, para mí eso me llamó mucho la atención, porque de eso se rumora mucho en Medellín, en todo el país, pero nadie nunca, pues en un debate público, ha tocado esa fibra y ese lado. ¿Qué lo llevó a usted a hacer eso y cómo es ese tema? Es un debate viejo que vengo investigando, que vengo denunciando desde hace mucho tiempo, y para mí esa es la clave. Yo creo que si uno quiere llegar al fondo, al meollo... Ese es el eslabón perdido para usted. Es el meollo, el fondo del asunto. Yo creo que hay mucho por investigar, mucho por destapar y no es muy difícil. Tuve inclusive problemas cuando estaba en el Senado que fueron públicamente ventilados, tuve persecuciones de estos señores. Y yo creo que el mismo doctor Uribe nunca fue claro cuando yo le pregunté, como lo relaté en el debate. Él me denunció penalmente por unas observaciones que yo hice sobre la muerte de Pedro Juan Moreno y César Villegas. Y en esa audiencia de 3 horas, después de 10 minutos de echar su discurso, el tema giró alrededor de los hermanos Ángel y enseguida se calmó y nunca negó el tema, simplemente lo esquivaba, como acostumbra hacerlo. Yo creo que hay mucho por investigar. Y lo que yo empecé a estudiar estaba relacionado con la Comisión Nacional de Televisión.
a la presencia del señor Juan Gonzalo Ángel, cómo controlaba la Comisión de Televisión, que era el mecanismo básicamente para convertir en acríticos a los canales de televisión, dado que estaba pendiente la definición de las licencias de los dos canales privados. Ellos definían el monto de lo que sería básicamente la renovación de esas licencias, establecían bancas de inversión, cambiaban una, ponían otra, y en tercer lugar definía el famoso tercer canal. ¿Quiénes iban a ser los dueños de ese tercer canal, ¿no? Ahí está una gran amenaza latente para la democracia. Y yo di ese debate y demostraba cómo las asociaciones eran chimbas, cómo las ponían a dedo, cómo ponían a los comisionados aquí y allá, el tema del helicóptero de Pedro Juan Moreno, que era efectivamente un helicóptero de Guillo Ángel, de un capitán del ejército que acusó al señor Guillo Ángel del tema de César Villegas, allá lo lleva la fiscalía. Muchas cosas, creo que yo de alrededor, y ese es un tema al cual nunca se le ha preguntado al doctor Uribe, y yo creo que sería bueno. No, esa vez que le preguntó, no hubo quien le respondiera, pero ya es fuerte bueno, la pregunta. Vamos a una pausa. Estamos en la controversia discutiendo sobre el debate, sobre el paramilitarismo y Álvaro Uribe Vélez y los ecos de ese debate y las consecuencias que ha traído ese debate, analizándolo con los protagonistas del debate, pero también con gente que estuvo afuera. Bueno, yo fui uno de los que estuvo afuera viéndolo, pero aquí soy el coordinador o moderador de este debate. Pero Camilo estuvo afuera. A ver, otra vez, miremos cómo vio esto que se acaba de decir acá de él. No, yo quiero poner las cosas desde una perspectiva distinta del ciudadano de a pie, los que no estamos en el medio político, es decir, los técnicos como yo, que estamos con otra visión, y es que los días del debate, los días previos y tal vez posteriores, han sucedido cosas que al ciudadano del común sí lo tocan mucho. Uno oye, por ejemplo, la barbaridad de entrevista con la Contralora, con un lenguaje excesivamente inadecuado. Uno oye otras 2 o 3 entrevistas que se dieron por esos mismos días muy fuertes. El debate, que en los debates por fortuna se da fogosidad y se presentan situaciones duras. A Claudia la criticaban porque utilizó un refrán de sanguijuela, como una sanguijuela que... En el ardor de los debates eso se puede dar, yo en eso no me aparto, pero todo el contexto de esos últimos días ponen a la población del común a oír que sus dirigentes y sus líderes se dan unos golpes durísimos, unos golpes que acaban esminando la credibilidad en todo el sistema. Esa es una visión simplista de un ciudadano de a pie, que ve que la Contralora le dispara al fiscal, que el fiscal le dispara a la Contralora, que Uribe le dispara a los medios, que en el Congreso se dan los unos con los otros. Entonces, eso puede generar algún nivel de estrés en el común de la gente, que no entra a la profundidad del debate porque no es su oficio, porque no está en el día a día sobre eso. Puede ser una situación coyuntural, pero llevamos unos días en Colombia muy cargados de tigre de todo el mundo, y eso no sé si sea tan bueno. Pero Camilo, yo creo que eso es bueno. Mire, es bueno que eso salga, porque ¿sabes qué nos pasa a veces? Que nosotros somos muy buenos en las formas, pero atrás de las formas se terminan haciendo unas cosas terribles. Es mejor que se sepa quién ha disparado en Colombia y que se haga ese debate a que nos quedemos callados. Claro, pero mi punto es más de forma que de contenido. Yo fui el primero que dije en este programa que bienvenido a ese debate y ojalá muchos más sobre muchas cosas más que nos faltan, históricas, el 8000, la FARC política, lo del ELN, en fin, todos los que se quieran dar, al igual que el del paramilitarismo. Pero es la forma, es como el lenguaje que ha causado una sensación de desagrado entre la ciudadanía. No me refiero exclusivamente al debate, sino todos los días de los alrededores han crispado como en los ánimos del común de la gente. Es un niño, decía yo el otro día en un programa, que oye a la Contralora diciendo lo que dice del presidente o del fiscal, pues también tendrá motivos para faltar el respeto a sus papás, etcétera, porque el ejemplo que se está dando en forma, no en contenido, Luis Fernando, sino en forma, sí creo que podía ser mejor.
A mí sí, francamente, esa visión, digamos, de que es que aquí tenemos que ser, por algo a esta democracia le dicen el orangután con sacoleo. Porque aquí nos encanta ser cachaquísimos, distinguidísimos, caray, tener un lenguaje excelente, pero eso sí, hemos matado un mundanal de gente, ¿no? Con estas buenas maneras, hemos chuzado a todo el mundo, el narcotráfico está metido hasta el cogote en la política, pero eso sí, caray, mantengamos un lenguaje divinamente. Sí, a mí eso me enerva, Camilo, te lo debo confesar. Y con eso no quiero decir... No, yo no creo, yo creo que ese es un mal ejemplo. Yo creo que no llamar a las cosas por su nombre. Yo creo que no decirle a Álvaro Uribe que ha sido el único parapolítico de Colombia que ha llegado a la presidencia, con lo cual hay pruebas. Yo creo que esas falsas buenas maneras son un desastre para la democracia colombiana, que ocultan la verdad. Y sobre todo, te lo digo desde yo tengo la fortuna personal, a diferencia de Iván, a diferencia de Rodrigo, de no ser víctima directa de este conflicto. A mí no me han matado a nadie, no me han robado nada, no me han despojado un pedazo de tierra, no, nada. O sea, yo soy de esos colombianos excepcionales, que estamos en las ciudades y hemos visto... Pero a mí me duele este conflicto. Y me duele cuando las FARC dicen, no, nosotros no tenemos secuestros, tenemos retenidos. Y me duele cuando Álvaro Uribe dice, es que no hay parapolítica, que voten mientras tanto. Aquí lo que hay es unos pobres políticos estigmatizados, no hay parapolítica. Me duele porque eso, como bien decía Hannah Arendt, eso es trivializar el mal. Y trivializar el mal es una manera de indignar a las víctimas, es una manera de no reconocerlas, es una manera de invisibilizarlas, es una manera de negar la tragedia. Lo que ha pasado en este país es grave, es duro, duele, y por eso es la exaltación del debate. No es por odio, ni por animadversión personal, es porque aquí han pasado cosas inenarrables, innombrables, y que con el lenguaje y las buenas maneras se pretenda trivializar la magnitud de la tragedia, la responsabilidad que han tenido los gobernantes. Pero sí creo que hay formas de dar ejemplo a los ciudadanos del común. Es que el ciudadano... castigando a los responsables. Realmente, claro. Pero realmente en el debate... Bueno, sí hubo expresiones fuertes, no voy a negar. Pero realmente yo no vi... bueno, la desfachatez de irse del escenario, pero realmente lo que era impactante del debate eran los contenidos. No tanto lo que se decía o vociferaba, sino escuchar cosas como las que acabamos de decir. Eso es profundamente chocante, es indignante. Y precisamente a ese espejo que es realmente macabro, tenebroso, inmundo, no queremos vernos. Y ya nos pasó una vez en la historia, que no quisimos vernos y estamos hoy donde estamos. El Frente Nacional, toda esa cosa que intentaron meter allá bien abajo en el desván, que no apareciera, es lo que estamos hoy padeciendo. Y si dejamos pasar la segunda oportunidad que tenemos que decir estas cosas como son, la de todos, bueno, a veces con emotividad, a veces sin conservar las mejores formas, pero si no las decimos, entonces ¿cuándo? No, yo no me aparto de que haya que decirlas, soy el primero que salgo a defender la posición de decir las cosas, decirlas por su nombre. Me refiero a que todos estos últimos días se nota un ambiente crispado, innecesariamente. No será de pronto también que la polarización no la ha causado el debate, sino la coyuntura. Nada polariza más la sociedad colombiana que tratar de salir de la guerra. Ahora, una cosa que decía Claudia sobre los medios de comunicación. Yo estaba acá pues comentando el debate y arrancó solo Canal Capital transmitió en directo y el canal institucional. Pero yo lo que sentí, porque aquí se quejaban, bueno, después se pegaron todos los medios a transmitirlo en directo. Uno veía incluso en los portales de los periódicos transmisiones en todas las páginas. Y entonces se quejaba alguien del canal, sí ve, porque nosotros nos dedicamos, lo transmitíamos. Ya ahora todos los otros medios lo está transmitiendo es porque hay una los medios siempre se deben a la audiencia. Si un programa se ve que tiene mucha audiencia, pues todos cambian la programación porque había una audiencia, había una presión del público para ver este programa. Lo que dice es que no es, los medios también dan lo que la gente quiere, lo que la gente pide. Digamos, hay una petición. Y a mí eso sí me impresionó, porque el debate era muy interesante para toda la gente. O sea, había una ansiedad, un hambre de ese debate
y eso yo creo que lo captó muy bien Iván, porque le insistió mucho en ese debate. Y cuando empezaron, porque esa es otra cosa que tiene la sociedad colombiana, se solidariza y cada que le tratan de embolatar a alguien algo, un atropello, cualquier cosa, tiene una solidaridad inmediata. Puede que la solidaridad colombiana no sea muy duradera, pero inmediata sí es. Estable y duradera. Entonces dijo, bueno, como que le están enredando ese debate, vamos a oírlo, tal. Eso era una cosa que... Sí, y eso es fundamental. Es que yo insisto, o sea, aquí nos hemos echado toda suerte de discursos y toda la instalación del Congreso por parte del presidente de la República, el presidente del Senado fue, este va a ser el Congreso de la Paz, aquí vamos a legislar para la paz. La paz es salir de una guerra, y la paz es salir de violencias, y de cosas inenarrables, y de injusticias. Y de eso no podemos salir obviando la verdad, y obviando los debates, y obviando la crudeza de los hechos. El Congreso tiene que servir para debatir eso, pero insisto, tiene que servir, yo sí espero, que todos los medios estén sentados ahí, el país esté parado, todo el mundo esté discutiendo, cuando el semestre entrante estemos reglamentando el marco jurídico para la paz. Cuando estemos decidiendo cómo vamos a salir histórica y jurídicamente de esto que hemos debatido, porque está bien que lo debatamos, pero cómo vamos a salir de eso para superar esa historia de conflicto y poder construir paz. ¿Con impunidad absoluta? No, el consenso del país es que no, con impunidad absoluta no. Hay ciertas cosas y ciertas impunidades, por ejemplo. Yo creo, y se lo digo a todos los colombianos desde ya, yo creo que parte del precio de la paz es la impunidad de Álvaro Uribe, que nunca será juzgado porque tendrá fuero presidencial y no se lo vamos a levantar, creo yo, o yo propondría no levantarse, que lo conserve. Pero que diga la verdad. Pero que vaya a una comisión de la verdad, no pido más, que vaya a una comisión de la verdad, Pero eso es lo que le temen. a dar su versión de los hechos, a permitir que se contraste con la de otros, a que no pueda dar su versión y salir corriendo, a que tenga que someterse por lo menos al mínimo ejercicio de la contrastación histórica de su versión. No pido más, pero tampoco estoy dispuesta a aceptar menos. En Sudáfrica, la consecuencia de decir la verdad era una consecuencia sanadora, y la consecuencia de decir la mentira es que ellos lo llevaban a un tribunal. La comisión de la verdad era, usted iba, decía la verdad, por horrible que fuera, quedaba exonerado. Usted no decía la verdad y lo metían a un tribunal judicial. Exacto. Esa es la lógica de los tribunales de la verdad, que tienen más un sentido político que un sentido judicial. Lo que digan allí no se utiliza judicialmente. Es como una especie de cuando uno le confiesa al cura, uno dice, ¿le confieso esto? Ya yo me libro de que usted va a decirlo en ninguna parte ni lo va a utilizar. Señor cura, yo me acabo de matar a su hermana, pero como usted es el cura, me tiene que guardar este secreto que le maté a su hermana. Más o menos es la idea de los tribunales de la verdad. Yo me he puesto a hacer un análisis un poquito de dónde venimos. Y yo creo que parte de lo que nos pasó hace 50, 60 años fue que quien dirigió el país en el momento no fue capaz de reconocer muchas cosas. A ver, la FARC de alguna manera nace de una autodefensa campesina liberal. Y la clase dirigente liberal, cuando hace su acuerdo de paz, el Pacto de Bernidón, no reconoce eso y no sale a buscarle no reconoce sus propias culpas y su propio armar a esos campesinos. Y como no lo reconoce, los deja sueltos, no le busca una solución al problema, y con habilidad, y eso lo dice la historia, el Partido Comunista manda una gente y termina fortaleciendo una guerrilla de tinte marxista que va creciendo y se convierte en semejante máquina de guerra. Que no nos pase eso. O sea, que no nos vuelva a pasar. O sea, digamos, mire, sí hay una responsabilidad. ¿Saben dónde no ha salido la responsabilidad? Y quitémonos un poquito Uribe. O sea, porque yo quiero insistir. Otra manera de eludir lo que ha pasado es decir que el único responsable de esto es Uribe. Correcto. Totalmente de acuerdo. O sea, no. Entonces, no, pero ¿a dónde quiero llegar? Admitir, claro. ¿A dónde quiero llegar? Hay otra gente que le tiene más miedo a la verdad. Son los financiadores y los que ganaron económicamente de esta guerra. Eso le tienen terror. De una u otra forma, y de pronto a Claudia no le gusta esto que voy a decir, pues ahí hay unos políticos que se ganaron una plata y unos votos y unas cosas. Bueno, no una plata. Bueno, una plata, bueno, póngale la plata grande. Pero tierras, perdón, Iván. Mire, aquí hay una gente, aquí hay unas empresas
También. de que era gente que hizo unos negocios monstruosamente grandes y que defendió unos negocios monstruosamente grandes que no quieren que se sepa. No, porque incluso en lo que dicen todas las audiencias de justicia y paz, los tipos iban y confesaban muertes y muertes, cosas atroces, pero cuando les preguntaban por la tierra, no hablaban ni por las rentas y por las cosas. Es que ese es el Cero. punto, Y si hablan, no pasa sensible, nada. el punto yo creo que sensible y lo que lleva a que ciertos sectores se opongan tanto al proceso de paz es El miedo a la- los temas, el la miedo a la verdad verdad. y el tema de tierras, que son 30 años de acumulación de narcotraficantes de la tierra. Y yo creo que va a ser inclusive más fácil llegar a la verdad que llegar al punto de la tierra. Porque es que este debate es un preludio obligatorio de una comisión o de un piso mínimo de verdad que tenemos que llegar, en el que seguramente va a haber también la impunidad que tú señalas. El tema de Uribe yo creo que no se va a tocar, inclusive se puede sacrificar muchísimo de eso sobre la base de un piso de verdad. Pero el tema de tierras, por eso es bueno ir evacuando este tema, ir aclarando este tema de verdad, para poder llegar a enfrentar el tema que va a ser muy grueso, que es el 1.000.000 de hectáreas de los hermanos Ochoa, y así De sucesivamente, y otros, y otros, y otros, que es lo que básicamente activa a sectores políticos a presentarse, a estar en las elecciones y a derrotar este proceso. Es que eso que dice Rodrigo nos lleva a una cosa de fondo, muy de fondo, y es que detrás de todo lo que aparece siempre es el narcotráfico, que es la gran verdad a la cual vamos a tener que llegar. El narcotráfico ha sido el causante de la violencia paramilitar, de la violencia guerrillera que se ha financiado y de la propia violencia del narcotráfico. Camilo. Y tal vez es donde menos verdades sabemos. Camilo, No, ¿y no Camilo, será, yo sí que el siento mucho narcotráfico esa es un poquito la gasolina? Porque es que Total, mire, la violencia total. bipartidista era la violencia de la tierra. Claro. Se les valorizó el norte del valle, a los Están cafeteros, sus excedentes, se les valorizó el el eje Está cafetero. el resultado de 30 años de el origen no es el narcotráfico. narcotráfico. Y no lo Tuvo quieren mucho que perder. ver. Mucho antes de que hubiera una mata de coca en Colombia, ya habíamos matado a 400.000 colombianos por disputas la tierra. políticas y de tierra. Por la tierra. Mucho antes del Sí. narcotráfico. Aquí la verdad, y sobre todo en el tema de paramilitarismo, una decisión fundamental para salir de esta guerra es si al fin nos vamos a echar la responsabilidad de construir seguridad y justicia pública en este país. Porque es que la gran responsabilidad de las élites políticas y económicas, Luis Fernando, es que durante 100 años han privilegiado siempre la provisión de seguridad y justicia privada, como se llame, pájaros, chulos, paramilitares, autodefensas, como usted la quiera llamar, pero en todo caso privada, dejando a la inmensa mayoría de la población abandonada a su suerte, a poderes de facto armados que proveen seguridad y justicia en la región. Que fue el modelo. Entonces, si queremos paz, el tema de fondo, digamos, como garantía de no repetición para el conjunto de la sociedad, por lo menos uno de los temas, es echarnos la mano al bolsillo, por eso este tema tributario es tan importante, es echarnos la mano al bolsillo a ver si en los próximos 20 años somos capaces de consolidar seguridad y justicia pública, no paramilitar, ni guerrillera, ni mafiosa, ni nada, sino pública en el conjunto del territorio y para el conjunto de la población. Una cosa, Claudia, que a mi modo de ver tiene una importancia trascendental en este Congreso es que hay unas personas que son víctimas en ese Congreso, pero no son unas víctimas cualquiera, son ya unos líderes políticos que los eligió el país, que además tienen una fuerza muy grande, oratoria y todo esto, pero hay una autoridad moral ahí muy grande en todas esas personas que fueron víctimas de todo este conflicto y que pueden mirar, digamos, al país de frente, que pueden dolerse, pero sobre todo con la nobleza que lo hacen la mayoría de la gente, es, bueno, nosotros sufrimos esto, pero vamos para adelante. Y yo vi eso en el debate, lo vi muy fuerte, porque cuando habían varias personas que ya eran unos líderes políticos hechos y derechos con discurso, pero que también nadie podía como en realidad tocarlos suficientemente y digamos estigmatizarlos porque tenían esa autoridad de víctima. ¿No es así, Rodrigo? ¿Cómo sintió usted eso? Pues, ¿qué le puedo decir? No, en efecto, digamos que uno habla de esto desde una posición, desde una vivencia personal, que lo lleva en últimas también a ser muy sensato. Yo creo que era Gandhi el que decía que las víctimas perdonaban más fácil
que aquellos que nunca han sido víctimas. Así es. Yo creo que le digo, es decir, uno ve, por ejemplo, una cantidad pidiendo justicia, muerte para las FARC, no se puede llegar a ningún proceso de paz si no se van 20, 30 años por todos los crímenes que han cometido, y muchas veces no han sido víctimas de las FARC. Y usted se encuentra personas que sí han sido víctimas de las FARC diciendo que están dispuestas a perdonar, que es lo que vimos, por ejemplo, ahorita en La Habana. Básicamente, Constanza Turbay, sí que me Constanza, impresionó. Eso me uno dice, mucho. uno estaría Impresionante. dispuesto a perdonar para que no se repita Pegaron la familia, vivencia toda. Toda. que tuvimos, por ejemplo, en mi familia. Lo único que se pide es un piso de verdad. Que no llegue un señor a negar que eso no fue cierto, que lo de las avionetas es falso, que él nunca ha sido amigo de un narco, que lo de los Ochoa no sé qué, que no sé cuánto. Que tenga un mínimo de respeto y que parta de un mínimo piso de verdad, que reconozca los hechos protuberantes. Y yo creo que eso puede permitirle al país, básicamente, conocer los temas, conocer los hechos, aceptarlos y partir de una base nueva. Exorcizar esos demonios, tapar básicamente y enterrar esos odios y esas pasiones que genera la injusticia, que genera el desconocimiento de la verdad. Entonces es un poco el mensaje que uno puede dejar y que quise dejar, por ejemplo, en mi caso, en ese debate. Bueno, vamos a empezar un poquito el debate de la política aquí, porque como ya eso está anunciado. Entonces, sí, voy a decir, bueno, ¿por qué? A mí me llama mucho la atención porque, bueno, claro, Claudia, que es mi amiga y que muchas veces he estado en largas historias con ella, en eso ella reparte para lado y lado, pues, golpes. Pero en este caso, ¿cuál es el futuro de ese debate? ¿Lo van a sostener? ¿Creen ustedes? Yo ¿Lo van a espero llevar a y deseo que no se vaya a echar para atrás el Centro Democrático con esa idea. Espero que se realice y ojalá, repito, haya garantías. Ahora, yo estoy en total disposición de ir a ese debate, escuchar lo que se quiera decir, bien sea con relación a la izquierda en su conjunto, a mí en particular, y a debatir. Yo no tengo ningún tipo de sentimiento de culpa sobre mis actuaciones, ni públicas ni privadas. Así que es posible que me digan y que muestren o intenten mostrar cosas, pero realmente no me siento
Alianza Verde criticaron con vehemencia la conducta del senador Álvaro Uribe Vélez. ¡Qué vergüenza da ver a un expresidente de la República huyendo a las carreras por los corredores del Congreso como sanguijuela por alcantarilla para evadir un debate democrático en este recinto? Debate en el que tuvo todas las garantías de responder. ¡Qué vergüenza para los colombianos! ¡Qué vergüenza para este recinto! Rodrigo Lara habló sobre la autoridad moral del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Mire qué paradoja, y en este debate, recordando lo que estamos recordando del crimen organizado de los años 80, el ataque infamante contra los seres queridos de Cepeda y el silencio ante las acusaciones y las actuaciones y las acusaciones que hiciera Cepeda en su muy argumentado debate. La senadora de la Alianza Verde dijo que existen las suficientes pruebas contra Uribe. Negar los vínculos de Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo es como negar los vínculos del señor Timochenko con las FARC y el terrorismo. Es tapar el sol con un dedo. Hay evidencia judicial, hay evidencia histórica. Lo que no ha habido, señores congresistas y colombianos, es un juez independiente que pueda valorar eso. El senador Lara, por su parte, le dijo al país que no recuerda un solo pronunciamiento público en los años 80 del senador Uribe contra el narcotráfico. Yo quisiera escuchar. El candidato liberal, asesinado por la mafia en 1989, aseguró que fue el narcotráfico el que estuvo a punto de poner al presidente en la Comisión Primera del Senado para impedir que se aprobara la extradición. El mismo Jairo Ortega le dijo a Alberto Villamizar: ¿por qué no nos retiramos los dos y dejamos que quede un candidato de consenso? ¿Y saben quién era ese nombre? Mario Uribe. Era el candidato de consenso que proponía el principal de Pablo Escobar Gaviria en este Congreso, como quien podía liderar la Comisión Primera cuando se iba a discutir precisamente el Tratado de Extradición y cuando se iba a discutir el Estatuto de Estupefacientes que no se había aprobado todavía. El senador también recordó una conversación entre Carlos Nader y Pablo Escobar. Recuerde, doctor Nader, creo que le dice el señor Escobar a Carlos Nader, recuerde usted que Galán tenía un poco de escoltas y miren, lo mataron. Y le suelta esto el señor Carlos Nader: uno no se debe burlar de los muertos ni alegrar de la muerte de nadie, pero qué bien muerto está ese tal por cual de Luis Carlos Galán, le dice Carlos Nader a Pablo Escobar. Juan Gozaín le pregunta al entonces presidente Álvaro Uribe: ¿usted qué opina de este señor que hace esas afirmaciones en una grabación con Pablo Escobar Gaviria cuando el país estaba enfrentando las bombas y los muertos por cuenta de la estrategia del cartel de Medellín de doblegar al Estado colombiano? ¿Cuál fue la respuesta de Álvaro Uribe? Aquí la tengo. Él es muy simpático y divertido, es muy amigo, es una persona querida conmigo, con mis hijos. De debate, un senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, muchas gracias. Mil gracias por la invitación y a los compañeros del panel. Tenemos una voz del Partido Conservador, fue candidato a la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez, analista, fue también comisionado de paz, de verdad que sobre estos temas tiene un conocimiento muy grande. Camilo Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, León, y a mis compañeros un saludo. Rodrigo Lara, también protagonista del debate del Partido Cambio Radical y que tuvo también un discurso que los medios recogieron muy bien y los columnistas también en ese debate, de manera que con ellos haremos esto y primero vamos a la nota de contexto. El senador y exmandatario Álvaro Uribe Vélez fue el centro de un acalorado debate en el Senado el pasado miércoles, donde fue señalado de presuntos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico, lo que desmintió al tiempo de dirigir su artillería incluso contra el presidente Juan Manuel Santos. Mancuso le está diciendo a campesinos de Barranca que voten por Uribe. Salí públicamente a desautorizarlo. Lo que no hizo el presidente Santos ahora, apoyado por la Arbacrim y la FARC, la misma alianza funesta, la mezcla vitanda que ayer asesinó a los policías de Córdoba. El representante de Cambio Radical, Rodrigo Lara, y la senadora
Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de La Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo desde las instalaciones de Canal Capital temas del día, de la semana, y hoy, claro, vamos a analizar los ecos del gran debate sobre Uribe y el paramilitarismo que tuvo su ocurrencia el miércoles pasado en el Congreso de la República, que dio para las columnas de todo el fin de semana y para los debates de la radio y la televisión. Se habla mucho de la polarización, de la utilidad o de la inutilidad de este debate, y eso es lo que vamos a analizar en este programa. Y en primer lugar vamos a hacer un contexto para que los televidentes puedan ver solo algunas escenas de ese debate, y venimos luego a conversar con quienes, con protagonistas de este debate. El que situó el debate, que es el doctor Cepeda. Buenas noches, León. Del Polo Democrático, y fue pues el protagonista junto con el doctor Álvaro Uribe Vélez de ese o conocer de pronto alguna intervención, algún pronunciamiento del senador Uribe, siendo senador en los años 80, con la misma vehemencia, de la misma forma desafiante y con el mismo dedo acusador contra Pablo Escobar en 1988, 1987, algún recorte de prensa que me permita a mí pensar que todos estos hechos no son ciertos. Lara también agregó que por el contrario sí hay evidencias de la relación de Uribe con el narcotráfico. ¿Cómo desconocer la cercanía del doctor Uribe, de su círculo? Las fotos lo muestran, con Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa. Asesinos del padre de Galán, asesinos de mi padre, pero más allá de nuestros casos, asesinos de muchísimos colombianos. El senador Carlos Fernando Galán le recordó al país cómo el narcotráfico y la clase política de Medellín a comienzos de los años 80 intentaron penetrar al nuevo liberalismo. Iván Marulanda dice inclusive no era expulsarlo, era no aceptar su apoyo, porque nunca militó en el nuevo liberalismo Jairo Ortega, sino que hacía parte de un movimiento específico en Antioquia. Galán recordó que en 1986 el narcotráfico intentaba tumbar la extradición. Vale la pena recordar lo que ocurrió aquí, en este Congreso, en el año 86, cuando la mafia diseñó una estrategia para tumbar el tratado de extradición poniendo fichas que le cumplían su misión en la presidencia de la Comisión Primera del Senado y en la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara. El hijo menor